Bien, ustedes saben que la semana pasada Fernando Iglesias publicó una nota en La Nación que llamó mucho la atención porque decía que la grieta no solo existía, sino que iba a durar por lo menos hasta el año 2019. Y ahí se me ocurrió convocarlo a Fernando y también a Eduardo Fidanza, dos personas que reflexionan sobre la realidad argentina, para hacerles una pregunta sobre la grieta, que se nota, que está, que existe, no es... ahora, ¿cuán extendida está? ¿Cuánto ha logrado o no ha logrado nada el gobierno de Macri atenuar esa grieta? Primero el autor de la nota. No, a mí me parece que muy poco, pero no por falta de voluntad del gobierno, que verdaderamente ha puesto bastante tolerancia y paciencia en muchas cosas. Yo creo que para entender esto, para mí hay que entender de dónde nace la grieta, porque hay una tendencia muy grande en la sociedad argentina en pensar que la grieta nace del debate político y de las diferencias políticas. Eso se escucha mucho. Tiremos todos para el mismo lado, olvidemos las banderías políticas. Ahora, esa es exactamente la raíz del mal, porque si nosotros tres tenemos que correr esta mesa y la queremos tirar todos para el mismo lado, primero nos tenemos que poner de acuerdo para dónde llevamos la mesa. Y ahí empieza el problema, cuando un partido quiere convencer a toda la sociedad de que el lado suyo es el correcto. El peronismo lo llama su proyecto político, o su proyecto político de país lo llama el proyecto nacional. ¿Por qué? Porque cree que la forma es que todo el mundo apoye ese proyecto, y los que no apoyan ese proyecto son los antipatrias, los gorilas, los que queremos que los chicos pobres se mueran de hambre. Y que, bueno, ahí es donde nace la grieta, en la intención reiterada de un partido, en este caso el peronismo, pero lo hicieron también las dictaduras militares, ¿no? Donde estar en el pensamiento único, ¿no? De creer que hay un solo lado, que es posible anular una sociedad compleja y diversa como la Argentina, anular el pluralismo y tirar todos para el mismo lado. Yo creo que lo que los une, lo que nos debiera unir y no nos une lamentablemente, es el respeto de la Constitución Nacional, de la ley y de las instituciones, que precisamente regulan las maneras en que las diferentes fuerzas políticas que quieren llevar al país a diferentes lugares regulan su conflicto y discuten en función de sus visiones y de sus intereses. Bueno, yo voy a tomar un poco para un lado distinto para analizar esto. A mí me parece que lo que llamamos la grieta, en primer lugar, es un fenómeno de minorías. Diríamos de minorías intensas, pero sí, cuantitativamente... De minorías grandes. No, perdón. No, vamos a ver. De minorías intensas en este sentido. Si nosotros analizamos, por ejemplo, el interés por la política, algo que es un clásico de las encuestas de opinión, vamos a encontrar que 2/3 no les interesa la política y a 1/3 le interesa, a pesar de los esfuerzos de toda la década pasada de repolitizar. ¿Qué quiero decir? Que los que están en condiciones de dar un debate, y un debate que puede ser amable, que puede ser fuerte o que puede ser agresivo, son grupos sumamente interesados en la política, grupos de gente que se informa, grupos... Me parece que lo que la Argentina, lo que el kirchnerismo dejó, es un país dividido al medio desde el punto de vista electoral, claramente. Pero otra vez, cuando uno analiza esos votantes, lo que va a encontrar es un núcleo, como se dice, famoso tema, núcleo duro, por ejemplo, de kirchneristas, y del otro lado, de no kirchneristas, antikirchneristas. ¿De cuánto es ese grupo duro? Son grupos, mira, son grupos de 10-15% de un lado, 10-15% del otro, en condiciones ahora. Hay que trasladarlo ahora a otro escenario, que es el escenario de los intelectuales, de los políticos y de los debates que se dan en los medios de comunicación, que cuanto más cruce sea, cuanto más crossfire sean, cuanto más la gente allí debata y se pelee, ¿no es cierto? Entonces eso es más atractivo. Me parece que eso genera un clima, una sensación. A mí me parece que sociológicamente la grieta, en tanto una cuestión de grandes agregados sociales, no es relevante. Ahora, perdón, el criterio no tiene que ser solo cuantitativo, cualitativamente es importante. Y ahora viene el punto, yo creo, ¿qué estamos discutiendo los que discutimos o los que discuten de uno y del otro lado de la grieta? A mí me parece que se discuten básicamente dos cosas. Uno es la igualdad. Eso es interesante releer a Bobbio en su libro Izquierda y Derecha, porque Bobbio dice, izquierda y derecha no es una distinción que debemos descartar. La izquierda se caracteriza por su preocupación por la igualdad.
La derecha más se caracteriza por su preocupación por la libertad. Creo que discutimos sobre cuánta igualdad y cuánta libertad. A mí me parece que los que están en un sector piensan que la igualdad puede, el ideal de la igualdad puede llevar a sacrificar la libertad. Los que están del otro lado dicen, no, jamás, la libertad ante todo. Entonces yo creo que en la historia... Es decir, como si la justicia y la libertad fueran valores contradictorios. Pero perdón. Ahora, creo que en la historia argentina esto se ha expresado. Lo que a mí me parece, y ahora voy a hacer mi aporte a una discusión amable, es que lo que uno no puede hacer es interpretar la historia argentina creyendo que el peronismo es el origen del mal, y además una cosa más complicada, en que yo estoy, por cierto, en desacuerdo con Fernando, es una asimilación entre el peronismo y la dictadura militar. Porque hay una cosa muy importante que recordar. Primero, el peronismo fue el movimiento más reprimido de la historia argentina en los últimos años. Vayamos a los acontecimientos en Plaza de Mayo, 300 muertos en el año 55. Pero además el peronismo, mal bien, ha estado sometido a la regla electoral. El peronismo ha compuesto una democracia que tiene una base de democracia electoral. Cristina Fernández de Kirchner se fue después que perdió. Entonces, hubiera sido una dictadura si tuviéramos todavía a Cristina Fernández, si ella hubiera cerrado el Congreso y estuviera gobernando de facto. Pues no está gobernando de facto porque acató la regla de la democracia electoral. Que la democracia kirchnerista es una democracia imperfecta, no me que quede la menor duda, y que no tienen los componentes liberales que debe tener tampoco. Ahora, de ahí asimilarla a una dictadura o decir que el peronismo es el origen de los males de este país es quitarle a los peronistas su cuota de liberalismo, que también la tienen. Bueno, hablaste de muchas cosas, es difícil tomar todo. Primero, discutir dos afirmaciones que yo no hago. No. Yo no digo que he escrito 560 páginas sobre el peronismo, es fácil de encontrarlas. Yo no digo que el gobierno de Cristina Kirchner y el kirchnerismo haya sido una dictadura. Digo que ha sido un régimen que ha combinado aspectos de una democracia, como la elección, y aspectos de una dictadura, como la persecución de la oposición política, de la libertad de prensa, la construcción de un aparato de propaganda. O sea, un régimen, así lo he llamado yo, y no dictadura. Tampoco he dicho que el peronismo es el origen del mal. Digo que al peronismo le agrada mucho el planteo que vos haces, que es poner de un lado el peronismo como el perseguido y del otro lado al partido militar como el perseguidor. El golpe del 55 y el bombardeo del 55 lo hicieron los mismos militares que dieron el golpe en el 43 con el coronel Perón. Los mismos, con la evolución de 12 años. Se habrán ido algunos, habrán entrado otros, pero fue exactamente lo mismo. Y Perón, como yo cito en el libro, reconoce en el 46 que el ofrecimiento de la candidatura a ser presidente no se la hace ni la CGT ni el pueblo argentino. Se la hace el partido militar reunido en la Casa Rosada. Dice que lo llaman y dice que están presentes toda la oficialidad de Plaza de Mayo. Y no solo acepta eso para seguir adelante con lo que llama la revolución, que es el golpe fascista de 1943, sino que cuando renuncia en el 55, no renuncia ante el Congreso ni ante la CGT, renuncia ante las Fuerzas Armadas. ¿Sabés qué pasa? Pero me gustaría tomar también el planteo de Bobbio, porque me parece que es otro de los grandes errores de asimilar. Yo he leído el libro de Bobbio sobre Destra y Sinistra. Conozco bien el pensamiento de Bobbio por diferentes motivos. A mí me parece que es un análisis que justamente no capta lo esencial de la política argentina y no capta lo que se está en juego en este momento. ¿Qué es lo que está en juego en este momento? Lo que está en juego en este momento es si este gobierno, que es la tercera vez después de que cayó la dictadura y recuperamos la democracia, la Argentina apuesta por un gobierno no peronista, termina el mandato. Porque el último gobierno civil no peronista que terminó el mandato fue Alvear en 1928. Entonces, la cuestión de derecha e izquierda se plantea, donde la plantea Bobbio, en el ámbito de un país en donde no estaba en duda que un gobierno terminaba o hacía su mandato de acuerdo a las reglas republicanas. En la Argentina esto está cuestionado, y está cuestionado por lo que la propia presidenta que vos citás, Cristina Fernández de Kirchner, llamó Manual de Saqueos y Desestabilización de Gobiernos peronista. Dice que empezó con el peronismo de la provincia de Buenos Aires y que volteó primero a Alfonsín y después a De la Rúa. Esto es lo que está en juego en la Argentina. Esto es previo a la derecha e izquierda. La derecha y la izquierda se plantean a partir de que hay una democracia e instituciones funcionando y que todos los partidos pueden gobernar. En la Argentina
todavía se dice, así como con los militares se decía, este país no está marudo para la democracia, tienen que gobernar los militares, todavía en la Argentina el peronismo chicanea y sigue moviendo la cosa diciendo a este país solamente el peronismo la puede gobernar. Y un país que solo un partido lo puede gobernar no es una democracia. Perdón, yo lo que termino viendo es que el efecto de tu argumento es especular respecto a aquellos a los que vos cuestionás, porque es tal, siguiendo tu análisis, tu libro son 500 y pico de páginas, vamos a la nota que estamos hablando. Con mucho gusto. Partido militar y partido populista, los que lo ponen juntos en el artículo no soy yo, sos vos. Si vos decís partido militar, partido populista. Además con un error de apreciación a mi juicio. El populismo, el peronismo ha sido el representante del populismo en la Argentina, pero no es la única expresión del populismo. Basta ver dominaciones políticas en el interior del país para darse cuenta que el populismo excede al peronismo, aunque acepto el peronismo. Por eso pongo partido populista y no partido peronista. Muy bien, claro. Justamente por eso. Pero todo el argumento está puesto en el peronismo. Y después vuelvo, ¿no es cierto? Es muy difícil para el lector desarticular, no todos leyeron las 500 páginas, desarticular partido populista de partido militar. E insisto, ¿no es cierto? Ahí hay una especie de aire de familia, o se quiere plantear un área de familia entre lo que sería el pensamiento único de los militares, ¿no es cierto? Y supuestamente el pensamiento único de peronismo. Yo creo esto. Yo creo que con el populismo, y comentábamos recién con vos, Fernando, creo que con la manifestación de lo que es hoy el populismo, hasta con la sospecha que tenemos un papa populista, o sospecha o no, tenemos que ver la cuota de liberalismo político que cada uno de los sospechosos de populismo tiene derecho a tener, ¿cierto? La Iglesia Católica tiene su derecho a su liberalismo político, el peronismo tiene su componente de liberalismo político. A mí me da la impresión de que si queremos avanzar sobre la brecha, tenemos que tener cuidado de no ser el espejo de aquello que cuestionamos, porque cuando yo te escucho a vos me da la sensación de que, así como algunos piensan que solo este país se arreglaría con un gobierno peronista de pensamiento único, la sensación que da es que el gobierno imaginario para vos es un gobierno que no contenga, por ejemplo, ningún peronista, o que contenga algún tipo de peronista tal que no serían peronistas. El peronismo... ¿Tenés muy mal eso? ¿Cómo? Yo pregunto, no sé, si en Estados Unidos gana la selección del Partido Demócrata y hace un gabinete totalmente demócrata de todos los republicanos, ¿está mal? ¿Tiene que estar siempre el peronismo en el gobierno? A mí me parece que son todas nociones deformadas de la política, donde justamente atrás de la idea del peronismo, que sin el peronismo no se puede gobernar, viene el planteo de que yo quiero un gobierno que no esté ningún peronista. La verdad que yo no dije eso, la verdad que ni pienso eso. El gobierno de Cambiemos incluye unos cuantos peronistas. Yo no los he criticado por ser peronistas y no me parece que sea el caso. Ahora, esta idea de que si alguien arma un gobierno en donde no hay peronista es porque es un gorila o dejó o condena en masa, en bloque al peronismo, es una idea que ha impuesto el peronismo, que es justamente la idea de que sin el peronismo no se puede gobernar. Y acá hay un argumento que es muy evidente y es muy central. Yo digo esto. Yo no digo que el peronismo no se va a regenerar o no va a terminar siendo lo que viene prometiendo ser desde 1980. Ojalá se cumpla. La verdad es que cuando el peronismo dijo vamos a hacer la renovación, todo el mundo miró eso con expectativa. La verdad es que fracasaron, porque si vos le das la renovación a Cafiero, después de Cafiero se la das a Menem, después de Menem se la das a Néstor Kirchner, no te va a salir la renovación. Y si vos ahora, el peronismo, que acaba de ser derrotado ampliamente en las elecciones, a pesar de todo lo que han hecho para ganarlas, ¿no? Pero a pesar de que acaban de nombrar las autoridades, ¿no? Yo me cruzo todos los días con peronistas que me dicen, no, porque el kirchnerismo no es peronismo. Bueno, ¿y quiénes son las autoridades de tu partido? Gioja, Scioli y Caló. Bueno, que se lo avisen a los muchachos del partido que el kirchnerismo, porque parece que están los principales obsecuentes del kirchnerismo son todos los que manejan el Partido Justicialista. Y en cualquier partido normal, en cualquier partido democrático, si el peronismo quiere hacer una renovación, que empiecen con los que tienen. Digo, ellos dicen, el kirchnerismo no es peronismo. Muy bien, ¿por qué? Y porque gobernó como no hubiera gobernado el peronismo durante 12 años. Pero, ¿se lo dijeron al Tribunal de Disciplina del partido? Claro, ¿le dijeron que tienen corruptos indiciados de grave falta de corrupción al Tribunal de Disciplina para que los echen del partido? No, a Iglesias se lo dicen que es gorila. No, bueno, a ver, un minuto, Eduardo, porque se nos acabó el tiempo. Pero tenés tu minuto. No,
Simplemente es esto, yo comparto contigo, me parece que debemos aspirar a que el peronismo se modernice, ¿no es cierto? Debemos aspirar a que el componente democrático liberal del peronismo suba, ¿no es cierto? Y el componente populista autoritario disminuya, está muy bien. Pero también te lo voy a decir a la inversa. Todavía hoy, cuando uno pone una cantidad de políticos y pregunta quién es el que mejor representa a la clase trabajadora, gana Cristina Kirchner. Entonces nosotros tenemos dos formas de pensar esto, ¿no es cierto? Cristina es la banderada de los trabajadores, la gente es tonta. Yo lo que creo es esto. Pensemos en el ciclo kirchnerista, que mientras que se hacían todos estos gestos autoritarios, el valor del salario y el desempleo el valor del salario era alto, el desempleo era bajo, y una cantidad de gente que, si vos tomás 2001-2002, progresó en esos años. Entonces yo digo esto, para erradicar esa vocación por el populismo, la oferta democrático-liberal de este país tiene que tener mayor sensibilidad social para poder arrebatar esas banderas. Porque cuando vos vas y te reunís con la gente y hablás, sobre todo la gente más pobre, sus recuerdos, mal bien, de progreso social están ligados al peronismo. Entonces nosotros tenemos que pensar que hay una cultura en ese sentido. Nosotros que somos personas que tratamos de reflexionar, pensamos esa cultura es mejorable, esa cultura tiene que tener otros componentes. Ahora, vuelvo a decir, estamos en un gobierno no peronista. Ese gobierno no peronista, que yo comparto contigo, cuando llegue al final va a ser un progreso muy grande, tiene que tener, y supongo que tiene, una preocupación social muy importante, para que la vida de la gente mejore y para arrebatarle al peronismo sus banderas históricas. Yo lo creo al revés eso. Ojalá que el peronismo se transforme en un partido democrático, pero la verdad que yo no veo mucha sensibilidad social en que haya 16.000 sillas archivadas por ahí, en que hayan robado con el plan Cunitas, en que haya pasado lo de 11. La verdad que la sensibilidad social no la veo. Y la recuperación del 2003 vino después del 2002 de Duhalde. Récord histórico nacional de pobreza durante el gobierno peronista. 57.5%, gobierno de Duhalde con Remeslenikov y Pañanini. Te tenés que preguntar por qué la gente sigue pensando... Récord anterior. ¿Sabes por qué creo yo? Porque hay demasiada gente, porque hay un sesgo en la intelectualidad y en el periodismo a favor del peronismo que es increíble, porque todo el mundo dice, toma esto como una verdad revelada. Es cierto, los días de mayor redistribución social, sin duda, fueron los primeros 3 años de Perón, de Menem y de Kirchner. Y los grandes desastres sociales, el Rodrigazo, el Dualdazo del 2002, fueron los mayores retrocesos históricos. Y nadie lo menciona. Todavía hoy se habla de Duhalde como salvador de la patria. Una propuesta... Creció 50% de la pobreza en un año. Así cualquiera es sensible una socialmente. Propuesta de autoayuda para superar la brecha. ¿Reconoce alguna vez que tu adversario en algo puede tener razón? No me cabe ninguna duda. Ojalá sean un partido democrático como lo vienen prometiendo desde 1983. Gracias.